Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 52. Esto es Potenciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. Hoy te voy a hablar acerca de cómo instalar un ancla y cómo dispararla, pero antes déjame que te pregunte cómo te han ido las vacaciones. Espero que muy bien, que las hayas hecho, y si no las has hecho, que cuando las hagas las aproveches. Yo desde que acabé el curso que hice el 10 de agosto, la gente me pregunta qué tal, cómo me han ido las vacaciones, y en realidad no he hecho vacaciones, las hice en el mes de julio, cuando hice ese viaje en catamarán por Ibiza y Formentera, con amigos y familiares, y ahí ya se acabaron mis vacaciones. Y llevo pues desde el 11 de agosto trabajando en 2 proyectos que se han convertido en 3 a full time, y así es como he pasado todo el mes de agosto desde el día 11 básicamente, con estos 3 proyectos. Pero realmente son 3 proyectos que me encantan, que me llaman mucho la atención y que para mí es un reto llevarlos a cabo, y que los voy a llevar a cabo y voy a ofrecer algo diferente a todas las personas que quieran tener cambios, quieran hacer cambios en su vida. Pero bueno, hoy, como te decía, te voy a explicar cómo instalar un ancla y cómo dispararla. Recuerda que esta es la segunda parte de otro podcast, así que si no has escuchado el podcast número 29, escúchalo antes de escuchar este. Y si lo has escuchado en su momento, o sea, cuando lo publiqué o hace mucho, vuelve a escucharlo. ¿Por qué? Porque de hecho entre el 29 y los 2 podcasts harían la explicación entera. Entonces, repito, si no lo has escuchado, para este podcast, vete al 29, escucha el 29 y luego escucha el 51. Pero antes de empezar, te quiero hablar o te quiero recordar básicamente que puedes dejarme cualquier duda que tengas en dudas@humanabilities.com y también en el WhatsApp 644-770-173, donde me puedes dejar consultas, preguntas. Porque con todo esto, como ya sabes, luego voy haciendo unos podcasts para resolver preguntas y dudas que tienen las personas que escuchan estos audios, entre los cuales estás tú, porque si no, esto mismo que estoy diciendo, no sabrías que lo digo, por lo tanto estás escuchando. Así que déjame tus dudas o consultas que quieras hacer sobre PNL aplicada a lo que quieras. Y también que si quieres que te avise del próximo webinar, que ya lo tengo programado y va a ser en breve, durante este mes de septiembre, son webinars en directo, o sea, hablando yo desde un lado y tú desde el otro lado, y así puedes realizar preguntas y podemos interactuar. Te puedes inscribir en www.humanabilities.com/webinars, acabado en S en plural, ¿vale? Y tienes el enlace en la descripción de este audio. Y además, si quieres aprender PNL, te puedes poner también en contacto conmigo y hablamos de las opciones que tienes para aprender la programación neurolingüística y aplicarla en tu entorno personal o profesional. Y si ya has realizado el Practitioner de PNL, que mucha gente pues ya ha realizado un curso de PNL, cuando digo un curso me refiero a un curso con cara y ojos, un mínimo un Practitioner, y quieres aprovechar más lo que aprendiste, pues a eso también puedo ayudarte. Vamos a aplicar la PNL que conoces al ámbito o al entorno que tú me digas. Y si no has hecho ningún curso de PNL y te gustaría aprenderla, pues nada, simplemente contacta conmigo, déjame un WhatsApp y hablamos. Ya sabes que a mí me gusta mucho la interacción personal y que lamentablemente en estos audios solamente hablo yo y no te puedo escuchar. Por eso, si contactas, yo estoy más que feliz porque así podemos interactuar. Bueno, déjame que te diga que en mis más de 11 años dando clases de PNL, me he encontrado que hay personas que han asistido a un curso de PNL, un Practitioner de PNL, donde les han hecho parecer que han hecho que creyeran que las anclas eran mágicas. Y esto ocurre muy a menudo. No ocurre tan a menudo, pero también hay formaciones en las que ni siquiera las enseñan, o si las enseñan son muy de pasada y lo enseñan muy por encima. De hecho, recuerdo un alumno en un máster de PNL al que vino. Él había realizado el Practitioner en otro centro y él literalmente me dijo: en mi Practitioner nos dijeron que las anclas no eran importantes, y te veo a ti haciéndolas de una forma tan sencilla y viendo cómo funciona que ahora sí he creído en las anclas. Y sí, utilizar un ancla es muy fácil, más fácil de lo que parece. Ahora, eso sí, es cuando ya lo has hecho muchas veces y evidentemente las primeras veces cuesta. ¿Pero por qué cuesta? No porque sea difícil, cuesta porque
lo queremos hacer conscientemente, queremos pensar paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo quieres hacer conscientemente, la cosa se complica. Por eso lo importante es que lo practiques. Hoy te voy a explicar cómo instalar un ancla y los 2 secretos que tienes que tener en cuenta para que tengas muchas opciones para que funcione. Pero antes, repito, lo que sería recomendable para asegurarte que el ancla tiene las máximas probabilidades de funcionar es que lo practiques, ¿vale? Aunque las primeras veces sé que vas a ir como elefante por cacharrería, te va a costar, no importa. Cuando lo hayas hecho 3, 4 veces, 5 como mucho, verás que ya empiezas a hacerlo de una forma más automática. Así, primero, tienes que tener en cuenta la calibración. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que tener delante a la persona. Al final de este audio voy a ayudarte a generar un ancla, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque no te tengo delante, no puedo calibrarte, no puedo observar cuál es tu reacción. Entonces, no sé si lo que digo voy bien encaminado o voy mal encaminado. Ese es el problema de intentar generar un ancla a través de un audio o a través de un vídeo. En realidad, cuando tienes la persona delante, calibra a la persona y vas observando las reacciones que tiene y te va a ser mucho más fácil hacer que el ancla realmente funcione. Segundo, tienes que conocer su mapa, tienes que conocer su sistema de creencias, qué le gusta o qué le potencia el estado que queremos anclar. Eso es muy importante. Y tercer punto importante es saber exactamente qué es lo que quieres anclar, ¿no? A veces es, he generado 3 estados emocionales en la persona, lo he motivado, lo he tal, lo cual, y ya, pero ¿qué querías anclar? Pues no sé. Eso a veces pasa. Entonces tienes que saber también qué es lo que quieres anclar. Por ejemplo, vamos a definir un estado emocional que vamos a utilizar de ejemplo durante todo el audio. Vamos a querer anclar un estado de motivación. Así, el primer paso para generar el ancla es saber ese estado. Ya lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer un estado de motivación. Muy bien. El segundo paso es generar el estado. Y cuidado, cuando digo generar el estado, luego te lo explicaré, pero esta es la parte más difícil, entre comillas. El tercer paso es anclar a través de algo visual, auditivo, kinestésico, olfativo o gustativo. Como BACOC, ¿de acuerdo? Y si no implica olfato y gusto, pues a través de lo visual, auditivo y kinestésico. El cuarto paso será distraer la atención y el quinto paso disparar el ancla para comprobarla. Te lo repito muy rápidamente. Primer paso, saber el estado que queremos generar. Segundo paso, generar ese estado. Tercer paso, anclar a través de uno o varios de los sentidos, de los sistemas representacionales, del BACOC. Cuarto paso, distraer la atención. Y quinto paso, disparar el ancla para comprobar que ha funcionado. ¿De acuerdo? Así, ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate que queremos anclar motivación. Pues como te decía, ya tengo claro cuál es el primer paso, generar el ancla. Muy bien, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es generar el estado. O sea, tengo que generarle un estado de motivación a la persona. Y esa es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque no basta con generar el estado. Es cuanto más fuerte sea ese estado, cuanto más consigas que la persona se meta ahí, más posibilidades tiene el ancla de que acabe funcionando. Por eso es muy importante calibrar y conocer bien a la persona. Porque a través de la calibración puedes ver cuándo le aumenta más el estado. Y conociendo a la persona es saber qué le puedes decir para que se motive aún más. ¿Qué valores tiene la persona? ¿Qué creencias? ¿Qué momentos ha vivido en su vida que se ha sentido muy motivado? Por ejemplo, un deportista. En un practitioner realizando una demostración de las anclas me vino una persona que le encantaba jugar a básquet. Pues yo lo metí ahí en una cancha de básquet donde escuchaba el sonido de las zapatillas cuando chirrían por la pista, cuando escuchaba los gritos, cuando metían una cesta que se imaginaran, una canasta, que se imaginaran cómo toda la gente gritaba. Le estaba hablando desde su mapa. En otro caso me encontré, por ejemplo, con una persona que me dijo que su sueño podía ser correr entre caballos. Y lo que hice para generarle ese estado, a él le gustaba mucho correr y me habló de un caballo blanco y un caballo negro. Y lo que hice fue que se imaginara que iba corriendo en medio de los dos caballos y que los tres, él en medio, un caballo a un lado y otro caballo al otro lado, iban corriendo por un campo. Y eso es lo que realmente le motiva a la persona. En otra ocasión, por ejemplo, le hablé a una persona acerca del karate. Sabía que le encantaba el karate. Y le hablé del karate, de en qué momento sentía la motivación para ir a esa clase y entrenar y hacer pues todas las prácticas que hacía de karate. O incluso
En una ocasión le hablé a un chico que le encantaba todo el tema chamanismo, le hablé acerca de un viaje chamánico. Acuérdate, el mapa no es el territorio, no te has de motivar tú. Si tú no crees en los chamanes, me da absolutamente igual, tienes que motivar a la otra persona. Si para la otra persona es importante el tema chamanismo y eso le motiva, mételo en un viaje chamánico, te tiene que dar igual si es verdad o es mentira, porque al final lo que queremos, el objetivo es generar un estado emocional potente en esa persona. Así, olvídate de si es verdad o es mentira todo el tema chamanismo. Es que no tengo ni idea de lo que es el chamanismo. Pues busca información. En internet tienes cantidades de información. O simplemente que te abre la persona de cuál es su animal totémico y conviértele en ese animal totémico mientras le estás haciendo ese estado de motivación. Y evidentemente, el secreto de todo esto para que tenga mucha intensidad es que lo reviva, que se asocie, que se meta dentro. Y cuanto más se meta dentro, más intensa será la sensación. Y eso es mucho mejor porque estás potenciando ese estado. Y mientras sientes que la persona siente esa sensación, vas sintiendo cómo se motiva. A medida que lo vas calibrando y lo vas observando, en este caso que te estoy hablando de la motivación, ancla visual, auditiva y kinestésicamente, olfativamente si puedes también. Cuantos más sistemas representacionales utilices, mejor. Visualmente sería, por ejemplo, que viera algo, auditivamente que le dijeras un sonido, o que se lo dijera a él. Luego también te hablaré de autoanclarse. O la sensación kinestésica podría ser tocar a la persona en determinado punto de su cuerpo. Y siempre vas a tocar en ese lugar. Y cuantos más sistemas representacionales utilices al mismo tiempo, más fácil será. Lo que estamos consiguiendo es que la mente inconsciente empiece a asociar ese estado emocional que tiene la persona a esos estímulos que estamos haciendo. Si has escuchado el podcast que te decía al inicio, el de los anclajes 1, ahí te explico cómo funciona esto. Por eso es importante que lo escuches, ¿vale? Y te ayudará a generar este estado, por ejemplo, para iniciarlo. Si la persona, pues imagínate, claro, que tú a la persona le dices, ¿qué te gustaría hacer para motivarte? Bueno, pues una de las fórmulas que hay para que pueda generar la persona ese estado es decirles, recuerda un momento en que estuvieras, en este caso, motivado, y recuerda qué es lo que veías. Vete a ese momento, qué es lo que ves, qué es lo que oyes, qué es lo que sientes, qué te dices. Y ahí es donde empiezas a trabajar con las submodalidades. Las submodalidades, te recuerdo que hay 2 o 3 podcasts donde te hablo de las submodalidades. Échales un vistazo también, si quieres, para practicar esto. Y cuando veas que aumenta la sensación de esa persona, cuando veas que se mete ahí, que ve cosas, que oye cosas, que siente cosas, que se decía algo y eso le motivaba, ahí ancla la sensación visual, auditiva y kinestésicamente. Visualmente, si tienes los ojos cerrados, déjalo, ya se está haciendo un ancla visual en su mente. Auditivamente le puedes decir un sonido, le puedes reafirmar con un eso es, eso es. Por ejemplo, kinestésicamente, tocándole. Lo que quiero que te des cuenta es de que esto que ahora puede parecerte difícil, simplemente con que lo hayas dicho unas 4 o 5 veces, vas a ver que la persona cada vez siente más fuerte esa sensación. Así lo puedes hacer con la misma persona, lo puedes hacer varias veces, ¿de acuerdo? Pero ahora viene la segunda parte, o la tercera en este caso, que es, ahora ya has instalado el ancla, vamos a probar si el ancla funciona. Para probarla, le has de hacer una pregunta para distraer a la persona, se llama un patrón interruptor, un patrón off, etcétera, tiene diferentes nombres, pero al hacer una pregunta lo que vas a hacer es que la persona salga de ese estado. Haz una pregunta que tenga que pensar, no vale que le preguntes cómo se llama, pregúntale algo que tenga que pensar en eso. Oye, ¿cuáles fueron tus mejores vacaciones de tu vida, las mejores vacaciones? O, oye, el año que viene, ¿dónde irás de vacaciones? O, no sé, cualquier pregunta, la típica, la que hace cualquier penelisto, ¿vale? Que es, ¿qué cenaste ayer? ¿O qué comiste ayer? También puedes hacer este tipo de preguntas, ¿vale? Que esta es la típica de manual. Y cuando ya te ha contestado, o sea, tiene que responder esa pregunta, y cuando te haya contestado, dispara el ancla repitiendo el anclaje que has realizado. Lo que hayas hecho auditivamente, kinestésicamente o visualmente, repítelo. Y si has tocado, por ejemplo, en un lugar, toca en ese lugar. Si has dicho algo, dilo en ese momento, ¿vale? Y ahí te darás cuenta de si la expresión de la cara cambia. Observa si la persona se siente un poco más motivada. Tampoco hace falta que se sienta que es Dios, ¿vale? Solamente con que sienta que la motivación le ha aumentado, ya vamos bien. Y también, otra cosa que puedes hacer es, en lugar de generar el estado del ancla,
lo que puedes hacer es anclar aprovechando el estado emocional de la persona. O sea, no hace falta que se lo generes. Cuando la persona tenga ese estado emocional que quiere, ver a una persona que está súper motivada, pues ánclale ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, se lo puedes anclar, recuerda, diciéndole algo, tocándole, haciéndole un gesto, pero no solamente una vez, hazlo varias, 3, 4 veces, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que lo que vas a hacer es que su mente inconsciente asocie esos estímulos a esa respuesta. Ahora bien, ahora que ya te he explicado cómo hacer el ancla, cómo puedes generar el estado, y te he explicado los 5 pasos que te he enunciado anteriormente, te voy a hablar acerca de cómo es autoanclarte. Pues es exactamente igual. Es, genérate un estado. Cuando tengas ese estado, te lo anclas. Te dices algo, te tocas o juntas los dedos, o te tocas alguna parte de tu cuerpo, lo que sea, ¿vale? Pero quiero que lo repitas 3 o 4 veces, 5 si es necesario. Y que siempre lo hagas cuando sientas que la sensación aumenta, eso es muy importante. Y verás que luego, si te haces un patrón interruptor a ti mismo, si te haces una pregunta que te distraiga, cuando dispares el ancla, cuando repitas el gesto, tienes que sentir que la sensación cambia, aunque sea un poco, ¿vale? No, ya te digo, no te quieras ir al extremo de sentir un cambio abismal, profundo, que también podría ocurrir, pero con simplemente que sientas, por ejemplo, si es un estado de risa y sientes que sonríe, ya ha funcionado el ancla, felicidades. Fíjate, ¿qué puedes anclar? ¿Qué te puedes autoanclar? Pues puedes anclar motivación, como hemos dicho, relajación, un estado de relajación, un estado de orgasmo. Sí, también se puede, ¿sí? Bueno, no sé, es un experimento que puedes hacer. La pregunta es, ¿por qué a algunas personas les es más fácil anclar, o sea, ser ancladas que a otras? Es muy simple. Como te decía antes, es muy importante que la persona se asocie. Entonces, si la persona en su mente está haciendo un proceso de disociación, está analizando lo que le dices, está observando qué es lo que dices exactamente, eso no va a hacer que la persona sienta esa sensación tan intensa. En cambio, si se asocia, va a vivir un estado mucho más profundo. Escucha el podcast número 18, el de las submodalidades, en este caso visuales, ¿vale? Te va a ayudar a entender cómo puedes ayudar a que ese estado sea más profundo. Y evidentemente, en el caso de que se lo hagas a alguien, es necesario que puedas reajustar constantemente mediante la observación, la calibración, y que puedas decirle a la persona, que puedas ir reajustando, viendo si la persona, en este caso, como era el de motivación, si se motiva o no. A mí me ha pasado en un curso tener una persona, estarle poniendo una música para motivarlo con anclajes y a ver una música que lo que hizo fue que perdiera a la persona porque lo llevó a un evento de su vida que no era nada motivador. Y ahí fue un pequeño error. Y cuando te digo de este pequeño error ya llevaba pues como 8 años haciendo cursos de PNL. Quiero decirte, no fue al principio. Ya habías fracasado varias veces. Pero 8 años después va y me pasa esto. Pues desde entonces lo que hago es calibrar. Pongo la música antes para ver la reacción de la persona antes de hacerle el ejercicio de motivación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de cuestión de 2 minutos donde te voy a pedir que busques un momento. Vamos a hacerlo de relajación, ¿vale? Para que te relajes. Si estás conduciendo, si estás escuchando este podcast mientras haces algún tipo de acción, páralo, ¿vale? No lo escuches. Ya lo escucharás esta noche a la hora de dormirte, o lo escuchas por la tarde cuando estás relajado en casa, ¿vale? Pero si estás realizando alguna actividad que requiere concentración, no lo escuches a partir de ahora. Páralo aquí, ¿vale? Mira, te deseo que seas muy feliz y nos vemos la semana que viene. Venga, páralo. Ahora, si no lo has parado, quiere decir que puedes escuchar lo que te voy a decir a continuación, y lo que te voy a pedir en determinado momento es que hagas un gesto, que te digas alguna palabra que te transmita esa relajación. Por ejemplo, hay personas que les ayuda tocar el dedo índice con el pulgar de la mano derecha o de la mano izquierda. Otras personas el dedo del medio, el dedo corazón. Otras personas con el meñique. Otras personas les ayuda a cogerse de las 2 manos cruzando los dedos como si fueran a rezar, ¿vale? Para que me entiendas. O, bueno, cogerte de alguna forma o simplemente poner las manos una encima de la otra, encima del pecho. Un gesto que para ti signifique, le des el símbolo de relajación. Y también alguna palabra que te puedas decir que signifique relajación para ti, ¿de acuerdo? Una vez tengas esto, que con esto vas a generar el ancla, lo que vamos a hacer es, voy a empezar a utilizar el lenguaje ericksoniano, modelo Milton, en la PNL esto se ve, para que puedas
acceder más fácilmente a esa situación de relajación. Así, lo que te voy a pedir es que pienses en un momento en el que te sintieras realmente relajado o relajada y que vayas a ese lugar. Quizás fuera una playa, quizás fuera un lugar especial para ti, o lo que fuera. Y que vayas a ese lugar y que te metas, que recuerdes ese momento como si lo estuvieras viviendo de nuevo en tu mente. Quizás te ayude a cerrar los ojos para poderte concentrar si no los has cerrado. Y que vayas a ese momento, a ese lugar. Y que simplemente escuches qué sonidos habían en ese lugar que hacía que fuera tan relajante. Y que observes qué es lo que veías. Y lo bien que te sentías. Y que puedas decirte aquello que te decías en ese lugar. Y simplemente que sientas esa sensación de relajación por tu cuerpo, cómo empieza a expandirse. Y quizás puedas hacer que lo que te dices sea más leve, como un susurro, que te lo digas de una forma que sea aún más relajante. Y que escuches los sonidos, que esos sonidos los ajustes, quizás bajando un poquito más el volumen o haciendo que sea más intensamente relajante ese sonido. Y mientras sientes esta sensación de relajación, ¿de dónde nace de tu cuerpo? Quizás en el pecho, quizás en el estómago, quizás en todo tu cuerpo, que hagas que se expanda. Y que mientras sientas esta sensación de relajación, hagas ese gesto, te digas esa palabra que has preparado para este ejercicio. Eso es. Y que repitas esa palabra sintiendo cómo aumenta esta sensación de relajación que tienes en este momento. Porque a partir de ahora, cada vez que hagas este gesto y te digas esta palabra, vas a sentir este estado de relajación, cómo aumenta más y más. Eso es. Aumenta esa sensación. Relájate profundamente, con tranquilidad, serenidad y relajación. Ahora. Y repite ese gesto, repite esa palabra, sintiéndote más y más en ese estado de relajación. Eso es. Y te voy a pedir que tomes 3 inspiraciones profundas. Y que repitas ese gesto, eso que te dices, sintiendo cómo sigue aumentando esta sensación de paz y tranquilidad. Y ahora, lo que te voy a pedir es que poco a poco empieces a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies, y que vuelvas al aquí y a la hora, escuchando este audio, escuchando mi voz y volviendo a donde estés en este momento. Y que cuando abras los ojos, porque los puedes abrir ahora, en este momento, cuando abras los ojos, te voy a preguntar para que respondas en tu mente qué es lo que cenaste ayer. Y que cuando hayas respuesto a esa pregunta, quiero que pienses en cuál ha sido uno de los lugares preferidos en los cuales te has ido de vacaciones. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál sería un lugar que repetirías, que volverías a ir, que quizás ya has ido varias veces, pero que volverías a ir? Si hay alguno, piénsalo. ¿Cuál es? Dilo en tu mente. Ok. Y ahora te voy a pedir que simplemente hagas ese gesto y te digas esa palabra. Y que sientas cómo sientes esa sensación de tranquilidad. Te doy la bienvenida al mundo de los anclajes. Si te ha funcionado, felicidades. Si no te ha funcionado, te felicito también, porque quiere decir
que lo tienes que practicar un poquito más. Que vaya muy bien, que seas muy feliz y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, un abrazo.